Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Para nosotros es un placer llevarles esta información. Les saluda Fanny Luna junto a mi compañera. Noris Vicioso, como siempre agradeciendo el que nos hayan preferido. Y en momentos en que la comunidad inmigrante está siendo sacudida por una ola de deportación masiva que encabeza la administración del gobierno del presidente Donald Trump, es importante esta información más que nunca vital. Podría incluso hacer una diferencia entre la vida y hasta la muerte de usted, de su familia, de sus allegados o de sus empleados. Es por ello que en el día de hoy tenemos una mesa redonda con los miembros de la Cámara de Comercio de Nueva York y también con las autoridades comunitarias en esta localidad, pero mejor aún, tendremos los expertos en temas migratorios que podrían determinar lo que usted puede hacer a los negociantes que nos están sintonizando y ustedes que están en sus hogares cuando ICE se presente, ya sea a la puerta de su casa o a la puerta de su negocio. Así que les dejamos a todos ustedes con este programa especial que hemos preparado en Telelatina. Hola, buenas, ¿qué tal? Espero que pues se encuentren bien y muchas gracias nuevamente por la invitación. Como también saben, ICE, que es el Servicio de Ciudadanía y Control de Aduanas, Fronteras, tiene la responsabilidad a nivel federal de poder implementar las leyes migratorias cuando existen violaciones a las mismas por parte de personas que estén tanto documentadas como indocumentadas. Es algo que es muy necesario que tengamos bien claro. Actualmente lo que estamos viendo a nivel, no solamente en este estado, sino general en todo el país, es una directriz de implementar las leyes migratorias que ya existen de por sí. No es algo nuevo. Entonces, en cuanto a cómo se pueden, cómo se afectan los dueños de negocios a través de la implementación de estas leyes, es que vemos claramente que actualmente, pues, los negocios están susceptibles a recibir agentes de ICE que quieran hacer las debidas investigaciones del lugar o incautar algún tipo de bien, poder ingresar a pues, el interior de la propiedad comercial de algún negocio, y por eso es necesario que en este día y en lo adelante, pues las personas que están responsables de individuos, tanto documentados como indocumentados en el caso en que sea así, de que puedan nutrirse de las informaciones correctas. Y esto incluye el conocer no solamente los derechos, sino también sus responsabilidades. Entonces, de forma general, las leyes migratorias federales van a siempre tener supremacía ante las leyes estatales, aún en los estados santuario. De hecho, algo que puedo compartirles, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo pues anteriormente durante la mañana de hoy, es que estamos viendo el que ciertas autoridades locales van a iniciar cooperación con agentes federales para poder implementar y aplicar las leyes de inmigración. Esto quiere decir que aunque estemos en lugares que puedan ser considerados de forma rutinaria como santuario, no estamos exentos de recibir y estar siendo susceptibles de este tipo de redadas, de este tipo de operaciones, aún con la cooperación de agencias de pues, autoridades policíacas estatales, ¿ok? Entonces, hay que entender que aunque existen leyes estatales que puedan pues hacer la situación un poquito manejable, las leyes migratorias federales, no importa dónde se encuentren, incluyendo Estado santuario, van a tener precedente y van a entonces de forma definitiva tener aún mayor impacto. Entonces, no es tanto el que sencillamente conozcamos que existen diferencias, es que realmente aún conociéndolas, lo importante es más que nada manejarse a través de poder seguir al pie de la letra las leyes migratorias para que a nivel federal no vaya a afectar las plazas comerciales, los negocios y los dueños de empresas, ¿ok? Quiero saber si tienen algo más que aportar. Cuéntenme.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Aide Ortiz, yo soy parte de la Dominican Bar Association, soy abogada emitida en República Dominicana y también soy emitida aquí en Estados Unidos. Mi especialidad realmente es Business Immigration, o sea, hago muchas visas de trabajo y residencias de trabajo y demás. Con relación a lo que comentaba Alexandra, mi compañera Alexandra, realmente es importante notar que la administración que acaba de salir históricamente es conocida como la que ha tenido más deportaciones, ¿ok? Y con eso le quiero decir que lo estoy poniendo como ejemplo a lo que decía Alexandra, es que lo único que está haciendo esa administración es que lo está haciendo público, está creando mucho temor, pero las leyes han estado ahí, la ejecución se ha hecho. Sí, algunas ciudades como Nueva York se están viendo afectadas porque la están reforzando y están haciendo esas redadas, pero no es algo nuevo, ¿ok? Entonces, lo importante es saber cuáles son sus derechos y saber cómo manejar si viene un agente de ICE a su establecimiento, que eso lo vamos a abordar más adelante. Pero es prácticamente eso, o sea, no, esa administración quiere crear mucho temor y el temor lo que hace es que las personas cometan errores porque no pueden pensar con la cabeza fría. Entonces, vemos muchas noticias amarillistas que lo único que alarman, las personas tienen temor de salir de sus casas, de ir a sus trabajos y desafortunadamente los negocios y las operaciones regulares se están viendo afectadas. Entonces, las diferencias entre el federal y estatal, como comentaba Alexandra, realmente hay leyes locales que son las estatales. Esas son las que se ven envueltas en algún, si uno comete un delito, por ejemplo, roba en el estado de Nueva York, pues eso es un incumplimiento estatal. Sin embargo, las federales son las leyes que son ya como migración, tráfico de drogas, tráfico de personas, etcétera. Ya esos son como federales. Entonces, para no salirnos del tema, en el tema de migración, esas leyes son federales y el cumplimiento están, todo el mundo está, they have to abide with it, ¿ok? Tienen que cumplir. Entonces, nada, gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Abuel. Soy representante acreditada del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York en la Unidad de Protección al Inmigrante, donde representamos a nuestra comunidad de bajos ingresos que no tiene pues el acceso a contratar abogados privados. Desde mi posición supervisando un equipo de paralegales que asiste en la ciudad diferentes clínicas de inmigración, evaluando elegibilidad para los beneficios migratorios, puedo identificar de que nuestra ciudad está experimentando mucho miedo. Muchos niños están dejando de asistir a sus escuelas. Muchas personas están con temor de buscar asistencia en los hospitales y también orientadas de que si pueden o no llamar a la policía en un momento de emergencia, porque serían entonces denunciados a las autoridades de inmigración o su información sería compartida. Entonces, desde este temor que rodea nuestra ciudad, es importante mencionar que la orden de la deportación masiva del presidente de la presente administración es una orden ejecutiva, no es una ley esencialmente. Es una orden que evade lo que es el proceso debido para convertirse en ley. Existen formas en este país de crear leyes y también cuando no se cumple con el debido proceso es lo que está ocurriendo con esta orden. Esta orden no pasó por un escrutinio legal del debido proceso, aún sigue siendo ejecutable y deben pues tener la importancia de un estatuto federal, o sea, en este momento. Aún así, nuestra ciudad conserva lo que es la implementación de sus leyes santuario, de no compartir la información de las personas, de proteger a las personas en las diferentes instituciones que obviamente esta orden ejecutiva ha mencionado que no va a respetar, que son las iglesias, los hospitales, las escuelas y otras entidades que eran protegidas anteriormente. Definitivamente,
orientar a nuestra comunidad y orientarnos nosotros y a ustedes que son dueños de negocios sobre cómo prepararse ante la presencia de estas autoridades federales y cómo orientar a sus empleados en cuanto a los derechos que les asisten por encima de esta orden ejecutiva que es la Constitución. Tienen derechos constitucionales protegidos todavía, aunque esta orden ejecutiva esté siendo implementada y ejecutada a través de las diferentes redadas. Y creo que más adelante vamos a cubrir esos puntos, pero sí es imperante de que las personas continúen asistiendo a sus escuelas, de que continuemos mandando a nuestros hijos, de que busquemos ayuda si necesitamos en los hospitales y llamemos a las autoridades sin tener este temor. La empatía por parte de las personas que están en estas instituciones y los dueños de negocio y los que están en cargo de escuelas es lo que va a combatir lo que está ocurriendo en esta redada. Creo que este debe ser el mayor llamado. Gracias. Gracias, señor Lebrón, María, por esta reunión que es muy importante para nuestros miembros and very important to our business owners. Criminals, ¿cuál es la definición? El presidente tiene una definición para los criminales que él anda buscando, entonces él dice que si te quedaste sobre tu visa, te convertiste en un criminal. Entonces, ¿por qué entrar a las escuelas? ¿En qué estamos con? Porque si van a buscar a una persona, ¿por qué se la llevan a todos? Bien, la consideración de criminales para referirse a lo que son las personas que no tienen un estatus válido, ni siquiera indocumentados, creo que podríamos llamarle, porque sí tienen documentos. Lo que no tienen es un estatus legal válido en los Estados Unidos. El violar una ley de inmigración no lo convierte y no lo califica como criminales. Ha sido un exceso de pronunciación en cuanto al poder, pero realmente es una violación meramente civil, de una ley civil que pretende establecer el orden migratorio, pero no constituye una ley criminal. No es una violación a la ley criminal, por lo tanto no son criminales. Lo de las escuelas, bien, muchos de los estudiantes, desafortunadamente, no tienen un estatus legal válido y por razones desconocidas, pues tienen una orden de deportación acelerada, de removisión acelerada. Y es por esto que ha sido el target de las autoridades, estas personas que tienen menos de 2 años en los Estados Unidos y que tienen una orden de deportación agilizada. Es decir, no han comparecido a alguna revisión con las autoridades de ICE o alguna fecha en la corte para ya sea su Master Court Hearing o su Individual Hearing, lo han perdido y esto ha pues acelerado el proceso llevándolo a una orden de deportación. Si este es el caso, ellos sí pueden ir a los diferentes lugares donde lo pueden encontrar, las escuelas, a su domicilio que tienen registrado y definitivamente cuando llegan pueden identificar otros que también están sin documento. Por eso es muy importante orientar sobre conoce tus derechos para no hablar de más y no proveer información que no están pidiendo. Bueno, mira, en cuanto a la definición estricta de la palabra y el uso de la terminología realmente ha sido un tanto alarmante, claro, y las personas en diferentes focos y sectores pueden sentir pues ciertas emociones negativas u ofensivas al respecto. Las leyes migratorias, cuando son violentadas, no constituyen un crimen per se, porque la violación es civil. Sin embargo, dentro del marco de lo que la administración actual está bajo sus pronunciamientos intentando hacer, es poder perseguir, capturar y entonces iniciar este tipo de procesos de deportación para personas
no solamente que han violentado las leyes de inmigración por no tener los debidos documentos o el estatus, sino que realmente han cometido crímenes, ¿ok? Crímenes y delitos dentro del territorio estadounidense. Hoy hubo un pronunciamiento de un agente de ICE en representación de la agencia en sus redes sociales, en donde ellos a nivel general pues dicen que la razón por la que tienen que ingresar a este tipo de lugares en los que normalmente como entes sociales de bien no se espera encontrar ese tipo de personas es porque sencillamente el mismo uso como escudo de estos lugares sirven de protección y evidentemente pues personas que incurren en ciertos crímenes y delitos no de forma propia o voluntaria se van a entregar. ¿Okay? Entonces esto es parte del pronunciamiento también de las autoridades de por qué están tomando estas medidas de ir a sitios en los que nosotros entendemos que pues el paso de agentes de autoridades no debería de ser, claro, y eso es una percepción individual. Entonces es parte de la respuesta de estas autoridades. Volviendo, ¿me escuchan? Volviendo a lo que decía anteriormente, eso es parte del temor y también si ven las noticias, como decía Alexandra, son crímenes en Estados Unidos, pero también son personas que desafortunadamente cometen delitos fuera y entran a Estados Unidos para reiniciar su vida o para continuar haciendo ciertos delitos. Entonces, si vemos anteriormente las noticias siempre eran, hay deportaciones masivas, vamos a deportar a indocumentados, pero ahora le están agregando esa parte de criminales y dicen qué crimen ha cometido, ya sea homicidio o demás. Entonces, realmente lo que están tratando es de eso no quiere decir que no van a deportar a otras personas, pero ese es el target de ellos ahora mismo, de tratar de sacar a esas personas que desafortunadamente siguen cometiendo delitos en Estados Unidos y la comunidad como tal se ve afectada. Permítame, por favor. Creemos que los que estamos aquí como representantes de nuestros negocios somos la voz del sentido común. Entonces, hay una confusión bastante grande en lo que está sucediendo, ¿no? Entendemos y creo que toditos estamos de acuerdo que es muy bueno de que nosotros no tengamos el miedo que hemos sufrido con personas criminales que están caminando en nuestra calle. En eso no creo que haya nadie que esté opuesto a eso. El problema es que pagan justo por pecadores. Dentro de esos los niños, los inocentes niños. Pero en una escuela, eso es algo que uno sabe. Eso es algo que uno sabe que afecta y este es un país que en verdad protege los derechos de nuestros niños, protege los derechos civiles, como dijimos, entrar a este país ilegalmente, sin ningún tipo de papel. Tú has cometido un delito, claro, un delito civil, pero ya en inmigración. Pero para poder a esa etapa decir una persona que tenga 20, 25 años trabajando, que muchísimas personas pueden aportar por ello en una iglesia, en una escuela, y arbitrariamente decirle, no creo que he podido leer libros de ninguna parte donde podemos ver eso. Y quiero ir más allá. No veo que eso está sucediendo en otras comunidades. Por eso estamos aquí como el Dominican American Chamber of Commerce, the Coalition, the American Central America. Because the faces that we see in the streets are our faces. Are we America? I think we're America. We're America here and we're America in our country. So that's what I see. I don't see other communities being impacted. I'll say for what it is. Entonces el problema es que estamos impactados como nosotros, los latinos que somos. Y tenemos que entonces buscar la manera de yo soy presente, yo soy América, aquí y allá.
y queremos nuestro país y queremos el país. Y tenemos hijos que están muy, muy de aquí haciendo muy buen trabajo. Se lo hemos dado al mundo. Entonces, eso es lo que yo veo, que de verdad, en una voz común y corriente, dejando la ley aparte, no es lo que nosotros creemos que es los Estados Unidos de América, en mi opinión. Sí, gracias. Gracias, María, por la invitación y a todo el panel. Tú, realmente los bodegueros están muy impacientes y ya ahora cuando llega la policía, por cualquier otra circunstancia, por cualquier otra situación, tuvo el corredero. Y ya eso ha pasado en varias bodegas. Nosotros tenemos más de 500 bodegas que podemos escuchar y tenemos interacción diariamente, porque tenemos comunicación por el chat. Entonces, la pregunta mía es, por ejemplo, una persona que sea arrestada y que no tenga ningún récord criminal, claro, no tiene documento, ¿tiene esa persona un chance para ver un juez o simplemente es una persona que ya cayó en ICE y lo van a deportar? ¿Qué tiempo le dan si hay esa oportunidad? Porque hay, todas estas informaciones son las que yo quiero pasarle a esta gran cantidad de bodegueros a las cuales yo represento. Gracias. Ok. Bien. Las personas que son detenidas por las autoridades federales, si no tienen una orden acelerada, lo que se está denominando en estas redadas, ¿verdad? Lo que es un expedited removal order, estas personas pueden hacer uso de su derecho de ver a un juez de inmigración para conocer si son removibles o no de acuerdo a la ley y de acuerdo a la violación a la ley de inmigración. Entonces, hacer uso de este derecho, pero conocerlo para poderlo usar es lo más importante. Cuando la persona es detenida, debe estar informada de no firmar ningún documento renunciando al derecho de ver un juez y conocer si es deportable, si es removible o no. Si no tiene un caso criminal, si no tiene una orden de removisión, le asiste el derecho constitucional de ver a un juez y que decida si es deportable o no. Do you want to say anything? That's good. En lo que dijiste, de acuerdo a lo que yo pude, libro del honorable Alfredo Placeres, abogado, también indica, que creo que es importante, han habido personas en el país que han tenido que presentarse a la corte y no lo hicieron. Entonces esa persona no tiene derecho. Ya tuvo su día en corte. Eso también es algo que no se ha explicado, ¿no? Y hay esa confusión. Entonces, el remedio para esa persona está muy complicada. Porque ellos dijeron, tenía que presentarte, no te presentaste, ya tu caso está nulo. Lo otro también es que cada persona sin documentación, y algo que hemos le hecho un summary a este libro, arrestado por ICE, estando en este país físicamente por 10 años o más, por mínimo 10 años. Y tiene sus personas, ciudadanos o legalmente permanente, ¿verdad? Con su tarjeta, le decimos la tarjeta verde, su esposo, esposa, padre, hijo, etcétera, tienen derecho a poder cancelar el detenimiento para sacarlo del país. Tienen su derecho, como dijiste muy bien tú, María, colega, para poder ellos establecerse y tener su día en la corte. Pero si ya esa persona ya ha tenido ese día y no lo acudió, removal.
Ok. En algunos casos, pues se conserva también la posibilidad de que se pueda reaperturar su proceso si es que tiene evidencia de alguna dificultad extrema que le impidió presentarse a su cita de corte y el caso fue cerrado en defecto. Si este es el caso, aún puede pues buscar asistencia legal y reabrir su proceso. Yes, so I'm Harry Dannenberg. I'm with SCORE, and tragically, I don't speak Spanish. But I still have a great concern what's going on here. And not only am I involved, but so is my wife in recognition that this is a problem because you're all part of the same community. And we feel that strongly, at least some of us do. And we all feel the necessity to be heard and to express our point of view and our position to the people that we have connection with. And SCORE is a unique organization. We provide free counseling to small businesses. And very important part of our community is the Hispanic community of New York City. And we have to also learn how to direct ourselves to that community's problems. So I don't, even though I understand my position here, being the only one who doesn't speak Spanish. And I take, I'm humbled by it because I wish I could, not because I'm not in a sense participating, because the information that's being given to me, that's being provided, I have access to in English, but I also would like to have some members of the legal team address our SCORE community and have you participate at one of our monthly meetings. And we have to better understand how those people who have small businesses that are affected by what's going on in this country right now. And I think almost everyone at SCORE will find your position sympathetic. And we need to learn more about how that interaction should work, what kind of contribution we can make. And we have a responsibility that if problems arise, that we're there to support the Hispanic community. And it has, whether it's South America, Central America, it doesn't make a darn bit of difference to us. I mean, we don't make any differentiation. We do have a relationship with the Dominican Chamber. We're grateful for that participation. And we're glad to be here. And Francisco, who's my partner, will have to summarize for me all the things that you guys have been saying that I've been missing. But that's okay, because I also have my wife coming at me with all kinds of things that we as a family have to do. So we recognize it, but I want to make members of our community more aware of how they can fulfill a function. And I don't know whether they recognize that as part of their problem, but it is. It's a part of anybody who's a New Yorker. It's their problem to have to understand how to deal with members of this New York community who are threatened. And the threat is very real. So at some point, I'd like to have some of the legal people here talk about this and present a position of what the role of SCORE would be. We're in a sensitive position because our agency is supported by the federal government. And so we're limited in this issue of women and gender and the rest. The stuff that's going on is absolutely intolerable and stupid. We have a group called the New York Women in Business. We're not allowed to use that word women in business anymore. And we're going by an acronym now. I mean, it's bizarre. And hopefully we'll get overturned somewhere. Somebody's going to have the courage to stand up and say what needs to be said. But in the meantime, we're representative of a group of 100 plus counselors who deal with the Hispanic community, and we have to know that we are responsible
as New Yorkers to that community. And so I need your support to do that. And I think we have to, Francisco and I have to organize a meeting with your participation. Right. Look, I want to make sure that I am very grateful for what you said, Harry Dannenberg. And you're not the only individual that doesn't speak Spanish. You don't need to speak Spanish. You need no words. You need no words to be able to see, hear, and identify. Let's put it there. And the Dominican American Chamber of Commerce is very grateful because at the table as well with SCORE is one of our Dominicanos representing SCORE in our community. And he identified the Dominican American Chamber of Commerce as the chamber that can do great work with SCORE. And we started that, and we had a wonderful exchange to make sure that the businesses are growing with over 147 businesses that attended. But your point is so important. And we put together because of our partners, the people that we can tap. And that information with all those counselors, I think will be tangible for us to be able to lead forward. We're going to make it happen. Okay? Yo quería, quiero preguntarle, hemos visto muchos videos, hemos escuchado muchas cosas. Las autoridades, ICE no está dando oportunidad a que tú le presentes documentos. Por ejemplo, si llegan aquí, ¿cuál es el derecho de ellos permitirle que cierren esto? Que le caigan atrás mis empleados sin, o sea, ¿cuál es mi derecho de yo poder lograr que ellos me escuchen y que no le caigan atrás a mis empleados? Ahora, si vienen quizá buscando un empleado específico y me dan la oportunidad o nos dan la oportunidad de ver un documento que confirme que ese empleado lo tenemos, entonces, ¿cuál es el derecho mío con mis empleados aquí? Que ellos hagan lo que quieran, son las autoridades y que algo tenemos que hacer. Esa es una parte que yo creo que es importante cuando llegan, porque cuando llegaron y el pánico que se presenta es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento lo que representamos una empresa? Ok, bueno, como ya sabemos que estas iniciativas de redadas y de inspecciones están actualmente sucediendo, ya es tiempo y responsabilidad de todos el que podamos utilizar el sentido común, conocer cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes y dejar un poco al lado el pánico para poder actuar, porque en momentos de tensión, el encuentro con una autoridad, no importa el tipo de figura que sea, es de por sí intimidante y eso hace que uno pues no pueda pensar de forma calculada. Entonces, actualmente estamos viendo, como bien dice usted, señor Lebron, mucha información, muchos videos. Yo creo que más que nada ya es tiempo de organizarse. Los empresarios, los comerciantes que tienen dentro de su comunidad y su sector empresarial empleados en su empresa, tienen la responsabilidad de poder implementar un plan de acción de forma preventiva. Entonces, de forma coherente, tal vez es importante el tener, si la empresa, el negocio, el establecimiento comercial no tiene designado pues a un departamento de recursos humanos porque la capacidad operativa no llegue a esa dimensión, pues designar a alguien como un supervisor, un director o un manager dentro del establecimiento de que tenga un récord primordialmente de todos los empleados. Se supone que como negociantes que tienen empleados a su cargo, tienen que conocer cuál es el estatus migratorio de cada uno de sus empleados. No puede caer de sorpresa, decir, tengo a fulano de tal con una orden judicial firmada para venir a arrestarlo. Usted tiene que saber si su empleado está legalmente con estatus, iniciando, por supuesto, con la realidad de que cómo usted emplea a una persona que no tiene la debida documentación, ¿ok? Entonces, tenga un récord de todos sus empleados y claro, quiero aclarar
que esto no es consejo legal. Estamos teniendo un conversatorio. Yo como abogada con licencia de ejercicio aquí en Estados Unidos puedo compartir esta información de forma general, pero cada caso necesita una evaluación particular para poder determinar, aún dentro del margen de su estatus como empresario o comerciante, cuáles son sus debidas responsabilidades por el tipo de personal que está a su cargo. Entonces, comencemos con saber quiénes son nuestros empleados y cuáles son sus estatus migratorios. Tenemos empleados que tienen una residencia permanente, tienen una visa de trabajo con un estatus vigente de trabajo. Tenemos empleados de nacionalidad estadounidense. ¿Cuál es el estatus? Tenemos una lista de estos empleados. Tenemos copias de todos sus documentos de identidad pertinentes al desarrollo de las funciones por las cuales le pagamos a estos empleados. Tienen pasaporte al día, tienen un ID del Estado, tienen una visa vigente. Ustedes tienen el formulario o la forma I-9, que es el Employment Verification Eligibility, que es la forma de elegibilidad de empleo que es requerida para todas las personas que trabajan aquí en los Estados Unidos que necesitan tener un récord de cuál es su situación migratoria para que como empleador usted pueda debidamente respetar y acatar las leyes, no solamente migratorias, sino las leyes de trabajo, porque el Departamento de Trabajo también está involucrado en esto. El Departamento de Justicia también. Un empleador necesita tener una forma I-9 en su expediente para cada uno de sus empleados. Tiene un periodo específico en el que dicha forma tiene que estar en su expediente laboral como parte de sus funciones de recursos humanos y captación de talento. Entonces, designe a un responsable que preferiblemente, evidentemente, tenga o la residencia permanente o la ciudadanía estadounidense, para que en caso de que un agente de ICE o una patrulla entre a su negocio, esa persona tenga la información debida, no para que la proporcione, pero para que en caso de que se necesite poder esclarecer alguna información del lugar, entonces usted no sea abordado de forma sorpresiva o sorprendente. Entonces, conozca eso. Prepárese para conocer, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una orden judicial y una orden administrativa. Las famosas órdenes de ICE en las que cuando el agente o los agentes ingresan al interior del negocio, presentan para justificar su presencia, necesita cumplir con ciertas características para que dicha presencia en la figura de su negocio sea válida. Eso delimita no solamente el que ellos estén ahí, sino dónde están, con quiénes pueden interactuar, si pueden arrestar a alguien o en qué áreas del negocio pueden ellos libremente circular. Una diferencia entre una orden judicial y una orden administrativa es que la judicial es la que es emitida por un juez o un magistrado de un tribunal, y es esta la que permite el que ICE pueda ingresar a un lugar específico como el interior de un hogar o el interior del negocio, porque está emitida por un juez, está firmada, ¿ok? La orden administrativa de ICE es un documento que realmente puede firmar cualquier oficial de ICE. Esta orden no permite el que vayan dentro de un lugar en donde se espere de forma razonable el que haya una expectativa de privacidad. Por ejemplo, este es un lugar que no es realmente público o el interior de su hogar no es un lugar público. Entonces, no es que ICE puede sencillamente entrar por la puerta y arrestar a quien esté ahí. Debe de acatarse cierta normativa y es la orden judicial la que autoriza el que esto se haga. Si un agente de ICE ingresa al interior de un negocio, no necesariamente tienen toda la libertad de circular en todas las áreas del negocio. Pueden limitarse, si no hay una orden judicial, a las áreas en las que el público tal vez normalmente sí puede circular.
Digamos que usted está, por ejemplo, en un centro comercial o en un lugar en donde haya cierto espacio en donde el público sí puede estar ahí. Evidentemente, pues ICE sí puede tener esa presencia, pero no entrar en lugares específicos que son privados para el negocio. Tampoco es algo que usted tenga que hacer el responder preguntas acerca del estatus migratorio de sus empleados. Nuevamente, esto no es consejo legal, hay que de verdad poder entender, hay que hacer un autoexamen, cada negociante con su negocio tiene que hacer un autoexamen de cuál es la situación de su empresa para poder determinar los puntos débiles y fuertes en relación a si tienen algún encuentro con una entidad no solamente migratoria, sino también laboral, porque no basta con que un empleador le haga una oferta de trabajo a una persona. De hecho, en inmigración se ve eso bastante. Te doy una oferta de trabajo, te pago tanto, ¿aceptas? Sí, ven, trabaja para mí. No sabemos si esa persona está aquí documentada o no, y eso se ve bastante de forma regular en las actividades vocacionales, también en la dinámica de comerciante de negocios informales. Sin embargo, por la situación actual es imperante que usted realmente pueda conocer y determinar cuál es la situación suya a nivel empresarial, a nivel de recursos humanos, tener la debida documentación, saber la diferencia entre una orden judicial y una orden administrativa, poder designar a alguien, a algún responsable, preferiblemente que tenga el estatus migratorio adecuado para ser esa cara de interacción con un agente de ICE y así no exponer a su empleomanía. Si, por ejemplo, esa orden es una orden administrativa, entonces usted está libre de decir, bueno, no tienes la debida orden, aquí no hay nadie detenido. Estamos libres de poder continuar en el curso ordinario de nuestro negocio. Tenemos empleados o tenemos clientes y necesitamos continuar. Si es posible, va a causar esto algún tipo de escalar una situación negativa que se va a salir de la mano. Esta persona que usted ha asignado como tal vez como ese punto de contacto de que grave la interacción para que usted tenga un récord exacto de qué aconteció durante esa visita de ICE. Ahí de todo un poco se escucha de que en ciertas interacciones en cuanto a cuando ICE visita un negocio, a veces le dicen a las personas, y no estoy esto de hecho confirmado por experiencia propia, pero sí he escuchado de que puede que le digan, agrúpame quiénes tienen residencia, quiénes están ilegales, quiénes tienen documentos. Eso no es algo realmente dentro del criterio del marco legal que tenga que acatar un empleador de forma rutinaria. Usted está libre de decir, si usted no tiene la debida orden judicial, no tengo aquí una persona específica, esta orden no está firmada por un juez, es imperante que usted sencillamente concluya. No nos resistimos, pero tampoco autorizamos la revisión de nuestros efectos personales, de nuestras áreas privadas. Hay que decir esto y evidentemente uno tiene derecho a permanecer en silencio. No hay que invitar a tener conversaciones, a una dinámica de interacción con un agente de ICE para decir cosas fuera de lo regular, pero sobre todo llamo a permanecer calmados dentro de la medida de lo posible y no decir información incorrecta, como por ejemplo pues hablar del estatus migratorio de una persona si usted no está seguro o segura, o decir aquí todos tienen papeles por el nerviosismo o por querer salir de la situación. Es imperante que uno no mienta. Aquí en inmigración, el decir que uno tiene un estatus que no es el real acarrea unas consecuencias sumamente pues negativas. Entonces, tener mucho cuidado con eso, con no dar declaraciones falsas, con no presentar documentos falsos. Durante el proceso ahora yo digo que si están planeando
tener este plan de acción preventivo, conociendo quiénes serían las personas tal vez potencialmente vulnerables porque no tienen el debido documento migratorio legal. Trata de confirmar que los documentos que tiene, el Social Security Number, el pasaporte, la visa, son realmente reales. Siéntese con los empleados suyos, uno a uno. Tenga esas conversaciones directamente, decir, mira, fulano, fulana, como decimos en Dominicana, ¿qué es lo que? Cuéntame, ¿qué hay aquí? Tú tienes este documento, este Social Security es tuyo, de verdad, porque abrimos la puerta no solamente a inconvenientes migratorios, sino también del IRS y del Departamento de Trabajo, ¿ok? Bueno, ese es mi aporte. Entonces, en resumen, las 3 primeras cosas que debe hacer un dueño de negocio. En resumen, las 3 primeras cosas que debe hacer un dueño de negocio si ICE o otra agencia llega a su lugar de trabajo. En resumen. Bien, lo más importante es mantener la calma. Y las medidas de seguridad mencionadas, sí, funcionan, pero en ese momento puede que se le olvide y es normal. Mantenga la calma primero, luego verifique qué documento tienen esos oficiales para entrar a su negocio, para pedir entrar a su negocio. Si usted mantiene la calma, usted va a poder hacer uso de sus derechos para protegerse usted, proteger su negocio y sus empleados. Verifique que la orden judicial que tienen es personal. No puede ser una orden judicial mencionando su negocio, sino mencionando a una persona en específico y tiene que estar firmada por un juez. Ellos no pueden decir, yo tengo una orden de cateo para el negocio tal. No, las órdenes judiciales, en este caso, para remover a las personas por la deportación, tienen que ser individualizadas. Si son 3 personas, deben ser 3 órdenes, no una orden con 3 personas, ni tampoco una orden mencionando el lugar. Tenga a mano la información de un representante legal, abogado o DOJ o vaya acreditado que usted pueda llamar o que su representante a quien usted está delegando esa función en su negocio pueda contactar de forma inmediata para que esté orientado de lo que está sucediendo y pueda guiarle y ayudarlo a que en ese momento pues los derechos de usted, la seguridad de su entidad y la de sus empleados pues no sea vulnerada. Esto sería prácticamente lo que yo recomendaría. Estas tarjetitas están disponibles. Es un costo que pueden cubrirlo ustedes como compañía, comprarla para sus empleados. Pueden usarla en un bolsillo, en una cartera y también la pueden tener accesible. Es la forma de comunicarle al oficial de inmigración cuando se presenta que está haciendo uso de sus derechos constitucionales, de que a menos que se le presente lo que es una orden, que se ve de esta manera, este es el ejemplo de una orden, y que esté firmada, ellos no van a dar ninguna información, pueden mantenerse en silencio, no tienen que mencionar su estatus, de dónde vienen, ninguna de estas informaciones y tienen derecho a llamar a un abogado. Entonces, esta es la forma más rápida de que cuando la persona se bloquee y no sepa qué hacer por la intimidación que sabemos se vive, se experimenta cuando acude una autoridad a cualquier lugar, uno siempre se intimida, esa es la primera reacción. Entonces, esto es algo que puede ayudar a que el oficial entienda que usted está haciendo uso de sus derechos constitucionales. Sus empleados están haciendo uso de sus derechos constitucionales de no darle el acceso para que revisen o para que lo arresten y que le pregunten información que no está usted consintiendo en dar. Bueno, yo quiero responderle, ya le han contestado bastante, pero yo lo que puedo decirle es que en el caos siempre hay que tener una planificación y eso es primordial.
Quizás los primeros negocios que se vieron afectados de las redadas se lo encontraron de imprevisto, pero ya ahora hay mucha información y es prácticamente tener un plan, tener a una persona designada para que sea la persona que hable con los oficiales de ICE. Inclusive, ustedes le pueden informar a sus empleados. Esta información es completamente educacional, o sea, como decía Alexandra, cualquier asesoría personalizada para su negocio tiene que ser una consulta ya específica, pero ustedes pueden decirle a sus empleados que no tienen que hablar con ningún agente de ICE, excepto con el empleador o con una persona que ustedes asignen, porque no todo el mundo tiene la capacidad de comunicarse con esos agentes. Y una información equivocada puede afectar el negocio y puede tener muchas consecuencias legales. Entonces, aquí me hicieron una pregunta que era que si un negocio tiene un área que está designada como privado, tiene un letrero privado, empleado solamente, que si ICE puede entrar. Aquí pasa lo mismo que pasa con las casas, los hogares. Un área que esté designada como privada, usted no tiene la autorización de darle el permiso de entrar a menos que tengan una orden. Porque si ellos entran a su negocio, el negocio es semi privado, semi público, porque el público está permitido, pero usted tiene el control de cómo manejar su negocio, no es como un parque, ¿entiende? Entonces, esa área privada, ellos necesitan una orden judicial para entrar y revisar esa área. Entonces, es importante saber que si ellos le están pidiendo abrir ese lugar, usted dice, no, yo no estoy autorizado para abrir ese lugar, a menos que usted traiga una orden judicial. A menos que usted traiga una orden judicial. ¿Por qué? Porque es un área privada. Ahora bien, si usted no conoce ese derecho que usted tiene y le da el consentimiento de que abrirle ese lugar, pues ya hay un consentimiento, no hay una violación de su derecho. ¿Ok? Entonces eso es importante saberlo, de que eso es un derecho que usted tiene de no tener que abrir ese lugar. Mire, realmente yo no puedo darle alguna asesoría en ese aspecto porque realmente es algo ilegal dar una asesoría en ese aspecto. Yo lo único que le puedo decir es que áreas privadas son privadas, no tienen la obligación de permitir el acceso a menos que tengan una orden judicial. Otra cosa que quería comentarles es que el permiso, cuando las personas le hacen preguntas a sus empleados, a veces ellos tratan de hacerle preguntas directamente a los empleados porque los empleados no están en la preparación. No solamente que quieran entrar al negocio, no le pueden prohibir la entrada al negocio como tal, pero siempre instruir a sus empleados, porque a veces decimos, nada más voy a instruir a la persona que va a estar al mando que va a hablar con ICE, pero también hay que instruir correctamente a sus empleados, darles esa seguridad y esa confianza de que nosotros tenemos un plan en mi negocio y vamos a ejecutarlo si llega a pasar algo. Y de esa manera, si el empleador le da esa confianza a los empleados van a tratar de mantener la calma en lo más que pueda. Entonces, es tener claro de que si algo sucede o a algún agente, que ellos traten de no hablar y dirigirlo a la persona conveniente. ICE va a tratar de hacer un show, un espectáculo para generar ese caos y esa distracción de que las personas corran. Una cosa muy importante, no correr. No correr. Estamos viendo muchas personas que desafortunadamente los agarran literalmente porque se van corriendo. No nos vamos no vamos a incentivar a los empleados a autodelatarse, ¿ok? Hay que cumplir con la ley, pero tampoco le vamos a poner las cosas de bandeja de plata. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar. Gracias. The Chamber por tener esta iniciativa y por estar al frente de los problemas de nuestras comunidades. Agradezco toda la presencia de todos también que están aquí, que cada quien ha contribuido con información. Yo tengo un comentario. Yo fui policía por 20 años en el estado de Nueva Jersey y les puedo decir de que uno como policía y latino a veces llega a un lugar y no es tan popular.
¿me entiendes? Eso también pasa en las comunidades afroamericanas, que ven, identifican a un oficial negro y dicen, bueno, lo está traicionando, ¿verdad? Y ha pasado mucho eso. Les puedo decir que en mi vida como oficial sí tuve que trabajar muchas veces con otras unidades de diferentes departamentos. Íbamos detrás de los casos violentos, casos de acosos sexuales, ¿verdad? Y muchos crímenes muy malos, ¿verdad? Que a lo mejor no salen a la luz en los periódicos, pero sí son crímenes bastante horribles, ¿verdad? Que pasan en nuestra comunidad. Ningún latino quiere estar a la par de un latino que no esté haciendo las cosas bien, ¿verdad? Lastimosamente, las imágenes que nosotros vemos es nuestra gente, la mayoría es nuestra gente, ¿verdad? Aquí habremos unos 100 millones o 200 mil millones de latinos, ¿verdad? O aquellos que tienen sangre latina, pero al final del día uno no quiere ver a un hermano, una hermana o un primo que se lo lleven, ¿verdad? Así mismo le voy a decir que como policía, nosotros nunca nos gustó trabajar con inmigración, no porque éramos latinos, sino porque eso significa más trabajo. Uno ya está enteramente harto del trabajo de uno y aún así vienen y le dicen, y todavía tenés que ayudarle a otro. En primer lugar, estas oficinas federales y todos nunca le contribuyen a los locales. Usted no ve que la policía corre a decir, nosotros queremos participar en eso, porque es mucho más trabajo y muchas veces uno conoce la comunidad. Pero obviamente uno quiere que remuevan a estas personas que han venido con otras intenciones que no han sido de trabajar y hacer que el país progrese, ¿verdad? Y eso es entendible. Lastimosamente, dentro de esas enredadas y todo caen personas justos, ¿verdad? Por pecadores. Y ahí es donde todos estamos conscientes que esa es la gente que nosotros queremos proteger. Ahora que tengo un negocio y tenemos servicios de multiservicios, uno de ellos es de notariado público. Y es doloroso ver una familia llegando al negocio a hacer un poder al primo, al hermano, al tío, de qué hacer con los niños si se los llevan. Esa gente empiezan a llorar en la oficina y son muchos los que están haciendo esto. Y quiero mucho de que el padre lo pase, hay un plan para el niño, pero es injusto a veces ver eso y duele ver eso. Quiero hacer el comentario de esto porque también dentro de los negocios la gente tiene muchos subcontratistas. Cuando usted llama a Verizon, llama a una compañía, ¿a quién manda? A un subcontratista, ¿verdad? Y muchas compañías tienen subcontratistas. Y ellos dicen, bueno, y si uno de esos subcontratistas la debe, porque todos tienen ITIN number, todos reciben 1099. Yo soy responsable por eso también. ¿Entiendes? Muchos hacen esa pregunta, ¿verdad? Yo lo que siempre le aconsejo a toda mi comunidad es que vayan a donde los expertos, porque en la calle hay muchos abogados sin título, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ellos dan mala información. Y a veces ellos son las aves de rapiña que se aprovechan de nuestra misma comunidad. Porque ven la necesidad, porque ven la desesperación, ¿verdad? Yo le voy a decir una cosa. Cuando íbamos nosotros a recoger a alguien que tenía una orden de arresto, íbamos con ICE, yo le decía, y eran acuerdos que yo tenía, mira, vamos a recoger a esa persona, no te hagas extra trabajo porque yo no tengo tiempo para atenderte más. Te estoy ayudando, pero no empeces a querer que todo el edificio lo vas a revisar, si solamente vas a recoger a uno. Pero es una cosa que yo tenía, ¿me entiendes? De acuerdos con la gente que trabajábamos. Pero quiero recalcar de que estas iniciativas son importantes en todas las comunidades, por esa gente que anda hablando las cosas que no son. Miren, llegaron a la oficina mía y decían, no, que ICE tiene una cuota de 75 arrestos por día. Y el otro llegó que no, que son 100 y el otro 125. Y yo decía, mira, nosotros teníamos un pelotón de 25 oficiales y lo más que llegamos a agarrar un día fueron 25. Porque es un gran problema
agarrarlos y a dónde tenerlos, a dónde ponerlos y cómo procesarlos. Te digo, esos números que te están diciendo es mentira, Ley. Es mentira. ¿Será que tengan cura? Puede ser, ¿verdad? Porque hasta los que andan poniendo los tickets dicen que tienen, en las calles dicen que tienen su cura, ¿verdad? Yo no sé de eso, he oído nada más. Que yo te puedo decir lo que está en blanco y negro, ¿verdad? No te puedo decir eso. Pero el americano siempre dice, lo que está en blanco y negro vale, ¿verdad? Así que si alguien llega a cualquier negocio, lo primero que hacer, primero yo siempre digo hay que tener cortesía. Llega alguien, está haciendo su trabajo. Hay que tener, que no haya pánico, pero también que prevalezca el profesionalismo de cada uno y la cortesía. Porque ahí se empieza. Las autoridades las han mandado. Ellos no quieren estar ahí. Uno no quiere entrar a un basement que esté todo sucio, con ratas y toda cosa, andar buscando gente, ¿verdad? Porque los que dan las órdenes están sentados en su oficina, ¿verdad? Están viendo hasta televisión, están viendo Netflix y están mandando a todas las oficinas, a todos los oficiales a la calle. Ellos son los que están dando la orden. Y hay gente que está haciendo negocio de todo esto. Recuérdense que esta es una economía, ¿verdad? Cuando usted ve que antes habían estados que tenían prohibido tener cárceles privadas. Y de repente, todos quieren un pedazo del cake. Todos quieren ese negocio, ¿verdad? Pero quiero recalcar que la pregunta es sobre la gente que tiene a su contratista, que le dan 1099, que están trabajando con IT number o lo que esté en el negocio. Esa es la más que toda la pregunta. Pero quería hacer comentario a los oficiales porque yo sé que a veces nuestra comunidad no entiende de que uno como latino y como oficial tiene sus órdenes, ¿verdad? Ok, como le decía, la información los comentarios que puedo decir van a ser completamente general, no son específicos, pero a modo general, la clasificación de un empleado y un contratista está bien claro en la ley. Entonces, si llega ICE a un establecimiento y hay un contratista, usted tiene la obligación, si dice, ese es empleado de usted, le preguntan, usted dice, no, él no es empleado mío. Entonces, usted no tiene que mentir, ¿entiende? Y ya yo contraté a esa persona con una empresa y a la empresa pues sería la responsable. Usted tiene esa obligación si le preguntan. Vuelvo y le digo, siempre es responder lo que le preguntan, siempre diciendo la verdad. Porque entonces si usted quiere cubrirlo, entonces usted se va a ver perjudicado. Porque si usted dice que es un empleado de usted, le van a pedir la documentación y usted no la va a tener. Porque eso es parte del proceso que ellos piden la documentación para verificar la identidad de esa persona. O sea, que esa es la recomendación que yo le diría. Identificarlo, si le hacen la pregunta, pues perfecto. Usualmente ellos piden los records, el formulario I-9, que es la identidad de las personas para ver cuál es el estatus de las personas. Eso es lo que yo le puedo recomendar a modo general. Sí, también recordar que en este momento, por lo menos la policía de la ciudad de Nueva York no está cooperando con las autoridades de ICE para estas redadas, para participar en estas redadas. Existen comunicados internos donde ellos informan a sus diferentes oficiales en no participar con las redadas, con las autoridades de ICE. Nunca usted va a ver un oficial de la policía de Nueva York aparecer a su negocio haciendo ejecución de una orden de cateo o de una orden de arresto, de inmigración. No en este momento. Sí, estoy hablando de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es diferente al estado de Nueva York, ¿verdad? Entonces, es muy importante identificar cuáles son las ciudades de Nueva York y qué abarca lo que es el estado, otros territorios donde se ha visto siempre, bueno, que la policía colabora con ICE. Yo he tenido clientes donde la policía lo ha reportado con las autoridades de inmigración por simplemente un hecho menor. Entonces, definitivamente sí, en algunas ciudades del estado se ve todavía lo que es la colaboración, pero en las ciudades de Nueva York, New York City, nuestras autoridades de la ciudad y también autoridades que nos representan
incluyendo las asambleístas, representantes, pues han mencionado que nosotros estamos todavía en completo derecho de implementar y hacer uso de nuestros estatus santuario, las disposiciones de ciudad santuario. Eso obviamente no detiene lo que son las redadas, pero sí podemos renunciar a este llamado de colaborar con las autoridades de inmigración, lo cual se está haciendo. New York City es realmente está formado por inmigrantes. La división familiar, la separación, las deportaciones nos afectan familiarmente, nos afectan económicamente, personalmente también. Entonces, definitivamente sí está comprometida la ciudad en que se sigan estableciendo lo que son los estatus santuarios, independientemente de que las redadas estén sucediendo. Y esto es a través de usted conocer cuáles son y hacer uso de su empatía y también del derecho. Muy bien, muy bien. Entonces creo que se han contestado un poquito de las preguntas que hiciste, ¿verdad, Radamés? Sí. Y el señor Lebrón. O sea, y ante todo, mantener la calma, tener un plan, saber cuál es el orden y que tiene que ser personalizado. No puede decir yo vine, su negocio está bajo investigación. El negocio no es que está bajo investigación. Es una persona o dos personas con un documento legal que tienen que presentarle a uno. O sea que esa información es muy, muy buena. La vamos a tener en el website. Y lo que ha sucedido, claro, como dijimos, inmediatamente se puso un plan. No sabían los negocios lo que tienen que hacer. Y eso causó el caos que hoy tenemos y el miedo que hoy tenemos y lo que está pasando en las escuelas y lo que está pasando no solamente en las escuelas, pero también en las iglesias, que verdad nunca habíamos visto eso. Tenemos también aquí la presencia de Fuerza Inmigrante y creo que es importante escuchar porque nuestras comunidades, cada una dentro de las comunidades tienen también algo muy específico que es claro para ellos, ¿no? Obviamente vimos ahora y hicimos un llamado, la Cámara, sobre lo que estaba pasando con todo este tema de cómo iba a afectar esa cantidad que querían cobrarnos, ¿no? Porque lo pagamos nosotros, no lo paga más nadie. Eso afectó. Y también dentro de las comunidades que representa Tony, que están los salvadoreños, vemos ese acuerdo muy bonito o supuestamente que se está hablando, porque a veces se hablan muchas cosas y es por política, ¿no? O por representación. Como dijiste, no se puede creer todo lo que uno oye. Hay que acudir a los profesionales, hay que tener su profesional y la representación de alguien que usted le tenga confianza, a quien usted pueda llamar. Y creo que también dentro de eso podemos hacer un listado, señor Lebrón, dentro de lo que es la Cámara de Comercio, cuáles son sus nombres, su número de teléfono y toda esa información, porque con la información hay poder. La información le da poder a uno. Entonces, queremos también que nos dé un poquito la charla a Abelino. Vamos a pasar el micrófono. Gracias. Bueno, una disculpa por el retraso, pero importante hacer el reconocimiento y agradecer mucho la invitación de la Cámara de Comercio. Realmente, María, señor Lebrón, los miembros, y bueno, escuchar las voces de los especialistas para poder aclarar puntos muy específicos. Para nosotros es muy importante tener información clara y cuidar mucho las fuentes de información. El problema es que las redes sociales han sido un gran facilitador, pero también han sido un grave problema para poder difundir información certera. Estamos hablando de un problema nacional. Y entender que las comunidades también nos manejamos de diferentes perspectivas. Aunque nos afecta a todos, hay una problemática diferente en Chicago, en California, que en Nueva York. Las comunidades, particularmente las comunidades latinas, hemos identificado también problemas al interior. Es diferente la problemática en Nueva York de la comunidad dominicana, que la comunidad mexicana.
¿no? Tenemos diferentes problemas por los tiempos en los que llegamos a los Estados Unidos. La migración mexicana y centroamericana tiene relativamente poco tiempo comparada con la comunidad dominicana. Entonces, hay más comunidad en estatus irregular en la zona de origen centroamericano, sudamericano y mexicano que dominicano. Entonces, el sector empresarial puede ser un gran factor también de información hacia la comunidad y esto es muy importante. Creo que lo que estamos haciendo hoy es dar los pasos necesarios para que el sector empresarial tenga información y la pueda permear a su base de colaboradores. Y a su vez ellos tengan la información necesaria para llevarlas a sus familias y a sus comunidades. Entonces, es un puente de comunicación con sentido, ¿no? Ahora, Fuerza Migrante ha estado muy enfocado en el trabajo, particularmente entre México y los Estados Unidos. Y bueno, las últimas noticias que hemos tenido con la relación entre México y Estados Unidos también pues ha sido un poco compleja con respecto a las políticas de la administración del presidente Trump y la relación donde nos quieren meter este estigma, ¿no? De una comunidad problemática que no aporta política. Y eso también hemos identificado afecta a segunda o tercera generación. Y eso es importante también señalarlo, porque los estigmas a los que hemos sido sujetos en esta narrativa que ha tenido la administración Trump, probablemente a nuestros hijos ya nacidos aquí, probablemente no les genere un problema de manera directa, pero sí en la percepción de sus valores y su autoestima. Y eso es también muy importante que tomemos acción, porque las acciones ahorita son de primer nivel. Vaya, hay acciones que tenemos que ejecutar hoy por la emergencia, pero va a ser muy importante que el trabajo lo sigamos haciendo los próximos años, pues, y no se trata solamente de un mensaje, sino de lo que pudiera ocasionar esta política anti-migrantes y narrativa con un alto índice discriminatorio hacia nuestra comunidad. Entonces, va a ser muy importante los planes de trabajo a mediano y a largo plazo, ¿no? Y es parte de lo que nosotros también queremos aportar y queremos sumarnos, pues, a este proyecto y a este esfuerzo de la Cámara de Comercio. Señor Lebrón, María, realmente agradecerles y a las totales órdenes. Dos minutos. ¿Tiene algo más que agregar de nuestro público o de nuestra mesa? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta para el equipo legal. Gracias por estar aquí ante todo. Hablamos de la protección que la Constitución le otorga a las personas que quizá están siendo violentados por ICE. ¿Qué derecho tiene una persona que está completamente ilegal, sin papeles aquí en este país? ¿Tiene algún derecho esa persona que la Constitución de los Estados Unidos le puede proteger? Por ejemplo, ustedes hablaron de que hay derechos donde la Constitución protege a la persona que ha sido invadida por ICE. ¿Qué derecho tiene una persona que no tiene papeles acá? ¿Tiene algunos derechos? ¿La Constitución tiene alguna protección para esas personas? Sí, a nivel constitucional, las personas, irrespectivamente de su estatus migratorio, sí tienen derechos. Por ejemplo, dentro del mismo marco del tema que estamos tratando a nivel migratorio, si a usted en su casa van y le tocan la puerta y es ICE, usted tiene el derecho de permanecer en su hogar y no tener ese contacto directo y abrirle pues el paso a que invadan su hogar, sencillamente porque esa autoridad se está presentando por derecho constitucional. Usted tiene derecho a la privacidad. Y no importa cuál es su estatus migratorio.
Entonces, por ejemplo, eso en el marco migratorio. También durante los procedimientos civiles que incluyen los procesos migratorios, usted tiene derecho a un abogado. Ahora bien, hay una distinción en cuanto a el hecho de que cuando está en un procedimiento, por ejemplo, de deportación, aunque tenga derecho a tener contacto y representación con abogado, el Estado no está en la facultad o la obligación de forma mandatoria de proveerle el abogado de forma gratuita, como en otros procesos, como por ejemplo en corte criminal. ¿Ok? Luego, otros derechos como el que usted puede acceder a tener una educación. Los niños pueden ingresar a la escuela, pueden continuar sus estudios sin importar cuál es su estatus migratorio. Entonces, es más bien poder conocer cuáles son estos derechos frente a la situación migratoria que se está viviendo para poder de forma preventiva, uno, manejar con un plan de acción qué hacer, ¿verdad? Cómo manejarse, qué no hacer. Si, por ejemplo, usted está conduciendo y tiene un encuentro con una patrulla y es ICE, pues conocer cómo manejarse. También entender que es algo muy importante. Sabemos y queremos conocer nuestros derechos, pero también tenemos que conocer nuestros deberes y cuáles son estas responsabilidades que debemos de asumir. Entonces, dentro de estos derechos se encuentran los que le mencioné. También hay que recalcar que cada persona que está aquí en Estados Unidos tiene una historia particular. No todos los inmigrantes tenemos la misma cara, la misma procedencia, no tenemos el mismo historial. No es lo mismo que alguien haya ingresado con visa a los Estados Unidos y luego su estatus haya vencido y esté de ahora mismo sin un estatus versus alguien que entró, por ejemplo, por la frontera del sur. La comunidad de inmigrantes, aunque tenemos el mismo sentir, yo soy dominicana, nací y criada, soy inmigrante, pero tengo una posición como inmigrante que puede ser muy diferente a otras personas. Entonces, reconocer eso para poder, en base a ese conocimiento, adaptar de acuerdo a las leyes y reconocer cuáles entonces son aquellos derechos que tenemos y cómo poderlos ejercer. ¿Tienen alguna? Bien, el derecho a la integridad física, a la privacidad, el derecho a la no discriminación. Cuando hablamos de la privacidad es que para usted venir a revisarme tiene que tener una orden, ¿verdad? El derecho a la integridad física. No, tiene que ser una orden judicial si está siendo ejecutada por las autoridades de inmigración, debe ser judicial, no puede ser administrativa. Bien. También, pues el derecho a la integridad física, dependientemente de que tú tengas una orden, yo todavía tengo derechos constitucionales que me asisten. O sea, el derecho a la no discriminación, si usted no habla inglés y las autoridades se presentan, debe haber alguien dentro del cuerpo presente de autoridades que hable español, que hable su idioma, ¿verdad? Y usted puede pedir que se hable en su idioma y que se le comunique la ejecución en su idioma. Esa es parte también de los derechos que le asiste. Y son derechos constitucionales que independientemente de que no esté en un estatus válido, legal, migratorio, estos derechos están por encima de cualquier orden ejecutiva y de cualquier ejecución que se esté realizando. Básicamente lo que tiene la tarjeta roja es simplifica estos tres enunciados. Si usted presencia a las autoridades de inmigración, no abra la puerta si es en su casa, no conteste ninguna pregunta. Para ellos entrar a su casa, tiene que pasarle por debajo de la puerta la orden que le está dando acceso a su hogar. Y esta orden debe estar, ya como mencionado, firmada, individualizada y todo eso. No firme ningún documento. Esto es también parte de los derechos. No firme un documento que usted no conozca, que no tenga su nombre, que no esté en un idioma que usted entienda. Y aunque usted lo entienda, si no lo consulta con un abogado, no lo firme. Usted puede renunciar a eso.
Y también, si es en la calle que se le detiene, usted le puede preguntar claramente, ¿estoy arrestado? Si el oficial le dice que no, váyase calmadamente. No corra, pero váyase calmadamente. Son de los derechos que le asisten a las personas y es basado en en la cuarta enmienda de la Constitución, que tiene obviamente la supremacía por sobre todas las leyes. Let me just say a little bit in English for the benefit of Harry and say thank you. Thank you to each and every one of you that are here today, specifically our expert panelists. The Dominican American Chamber of Commerce has been very gracious to work with us hand in hand today. But obviously, some of the attorneys are having their own offices and they're available. And we will make sure that we have that on our website so that individually they can be also approached with whomever needs to engage them. At the end of the day, I think that we understand the crisis that we're all going through. We feel it in our businesses. We feel it in our homes. And I believe that now it compounds. We usually have had individuals put on a uniform and say they represented FedEx and they're bringing you a package. Sorry, FedEx, whichever delivery company. Let me correct that. That they wear this uniform or they represent energy utility company and they need to come into your home because they need a job to do. And on top of that, now we have someone knocking on your door that they're ICE, right? And so listen to what the experts say. Don't panic. Please put the document underneath the door. And on top of that, understand what the document looks like, what the official document looks like. And then the other question that I think someone who is in that predicament will say, well, if I don't open that door and the document comes underneath my door, will they break down the door? Right? It's like when someone stops you and you're driving your car. And then all of a sudden it's like, let me show me your license, your registration. You do what you think you're doing. And on top of that, it compounds itself with whomever is having that conversation with you on the other side. If someone is wearing a uniform, we have the responsibility to respect the individual with that uniform. But they also have the responsibility and have been trained to also respect the individual that they are approaching. And our community has to understand that. I think it's important for us to know that. And I think the panelists today have overwhelmingly said that. You have rights. You are protected by the Constitution. And you have a right to be silent. You have a right not to say anything. And if you don't say anything, there is nothing that can be attacked to you. Same thing when they're taking you to jail. You have the right to remain silent. And on top of that, my understanding is you have a right to videotape what's happening. The power of our phone, have it ready, have it available. Blah, 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 blah. Let them scream. And you are silent and you are composed and you have the ability to do that and do it for yourself. Have a plan. Have a very important plan in all your businesses. Make sure that that plan is in place so that you don't panic and your business doesn't suffer. And no documents. Independent contractors, we're in business, we know they're not your employees. They're not your employees. That's standard. Every business knows that. They're their own individual people, and you don't identify. It is the rule, and the person coming to you, the law enforcement person, has the responsibility to introduce the document. And you don't facilitate. You don't negate, but you don't facilitate. Thank you again very, very much for you to be here. And then Mr. LeBron will do the closing.
Gracias a la panelista, de verdad, creo que es una colaboración muy positiva, porque cada día que pasa nuestra comunidad de lo que necesitan es poder educarnos. Como decía doña María anterior, la comunicación, la información es poder. Y yo creo que con esto le hemos escuchado claramente y nos va a servir de mucho para lo que nosotros representamos y por lo que podamos llevar más allá de nosotros. Así es que gracias a cada uno de ustedes por este tiempo que nos han permitido compartirlo y espero que no solamente sea este día, porque yo creo que ya somos un equipo de poder seguir contribuyendo y reuniéndonos y buscando la realidad de las cosas, porque como decía Tony, cuántas cosas inciertas y eso cada día que pasa son muchos más problemas para nuestra gente allá afuera. Porque yo creo que nosotros, no creo, la realidad de nosotros estar aquí es porque tenemos la capacidad y la transparencia de poder llevarle la realidad y la seguridad de los pasos que nuestra gente allá afuera necesitan. Así es que, una vez más, gracias de verdad y que esto sea solamente un comienzo para la lucha de poder contribuir a la tranquilidad, sobre todo, de nuestras comunidades. Muchas gracias.